Lo primero es que estamos hablando de ciudadanía, pero nos adscribimos nosotros al concepto conservador de ciudadanía, al concepto juridicista de ciudadanía, o por lo menos conceptualmente estamos rompiendo eso. Porque según la juridicidad, ciudadano es aquel salvadoreño y lo es hasta que cumple 18 años. Y hasta entonces es sujeto de derecho de ir a votar y de participar. Pero el joven, antes de los 18 años, es sujeto de deberes, de penalidades, de leyes. Lo reclutaban para llevarlo a morir. ¿Es eso democrático? Esa es mi primera provocación. Por eso cuando yo voy a usar la categoría ciudadano o ciudadanía, refiriéndome primordialmente a población, a los habitantes, a nuestro pueblo. Ahora que veo al señor embajador, me siento un poco más inspirado sobre el concepto del buen vivir. Y es que este planeta donde hemos nacido y vivimos reclama convivencia, reclama armonía entre la incesante y multidiversa vida que hay en el planeta, convivencia, armonía. Y reclama a nosotros, los primates, nos reclama reconciliarnos con nuestra placenta, con la naturaleza, especialmente a los grandes intereses criados y a los interesitos criados que les hacen los mandados. Y es justamente en ese contexto, no me aplaudan porque me van a quitar tiempo y Lorena no me va a compensar el tiempo. Y es en ese contexto que nosotros debemos luchar por la realización humana, por la felicidad humana, por la satisfacción de las necesidades de nuestras poblaciones, por la plenitud de la vida social, por la prosperidad social y equitativamente compartida. No solo participativa, sino equitativamente compartida. Avanzar. Si nosotros cuestionamos las viejas categorías occidentalistas de progreso, de crecimiento, de desarrollo sostenible, esa noción bancomundialista, etcétera, y si nos parece insuficiente las tesis del desarrollo humano, como a mí me parece insuficiente, y las tesis de la seguridad humana, que también es de Naciones Unidas, si es así, entonces nosotros tenemos que avanzar hacia un nuevo índice que vaya midiendo los procesos. Y a mí me parece que tenemos que avanzar hacia un índice de vida sustentable. Esa es mi segunda provocación. En ese contexto también es que tenemos que avanzar hacia una sociedad democrática. ¿Pero qué tipo de democracia? Si aquí hasta las dictaduras masacraban a la gente en nombre de la democracia. Entonces necesitamos democracia no solo con adjetivos, sino sobre todo con contenidos. Conceptualmente, ¿por qué es que tenemos que luchar nosotros? Por una democracia profunda, integral, económica, política, social, es decir, una democracia real, sustancial, sustantiva y progresiva, es decir, una democracia radical. Es decir, que tienda a cuestionar y a cambiar las cosas de raíz. Una democracia fundada en derechos, en los derechos humanos, y también en libertades, y también en responsabilidades ciudadanas. Avanzar hacia una sociedad donde se reivindique la diversidad y la pluralidad, pero en donde nos pronunciemos por una correlación positiva entre igualdad y equidad, una correlación positiva y democrática entre igualdad y equidad. ¿Por qué?
Nos dicen nuestros abogados que todos somos iguales ante la ley. El problema es que históricamente la ley no se ha hecho igual para todos, ¿o sí? Entonces, en circunstancias como esta, que son estructurales, que son culturales, hombre, los que nos preciamos de democráticos, progresistas y de izquierda, tenemos que hacer rupturas. Y al interior de nosotros tenemos que realizarlo. Y es continuidad, profundización, pero también rupturas. Con cosas que a veces repetimos. Tratar igual a los desiguales es perpetuar la desigualdad. Ah, sí, pongámoslos a competir. ¿Cuál competencia? Si uno va en un triciclo y el otro va en un bulldozer. Tratar como igual a los desiguales es una hipocresía porque contribuye a perpetuar la desigualdad. Entonces tenemos que hacer esa correlación positiva entre igualdad y equidad participativa. La democracia entonces necesita representación, sí necesita representación, pero también necesita participación. Sí, perdonen, pero eso lo viene diciendo todo el mundo. Si hasta el discurso Banco Mundialista lo viene diciendo, ya habla de participación desde hace más de 20 años. ¿Y cuál es lo nuevo? Es que no solo se requiere representación y participación, se requiere autorrepresentación. Lo que el ciudadano, los jóvenes y las futuras generaciones van a reclamar cada vez más son progresivos niveles de autorrepresentación. Y allí en donde se va a definir y se va a definir cada vez más quiénes en la sociedad están por los ideales progresistas y quiénes se van volviendo cada día más conservadores. No me refiero al lenguaje, sino a la conducta. Los gobiernos egoliberales, no digo neoliberales, sino egoliberales y economicidas, nos legaron políticas antiparticipativas, la política de los liberales, de los neoliberales, de las dictaduras aquí, siempre fue ponerle límites a la intervención ciudadana. Siempre se las ingeniaron, siempre. Y el statu quo siempre a ponerle límites. La democracia no es eso, la democracia es ponerle límites al poder del Estado y al poder del mercado. Esa es la democracia. No podemos andar haciendo teoría de ponerle límites a la intervención de los ciudadanos. Eso es la misma vida. Y yo parto de una conclusión muy realista. Los niveles de participación ciudadana van a ser más profundos en la medida que la correlación de fuerzas lo permita y que la cultura vaya evolucionando. Y en la medida también que las fuerzas políticas progresistas, de izquierda, democráticas y revolucionarias, empujemos por el lado correcto. Siempre el sistema ha hecho una exaltación al ciudadano, eso no es nuevo, pero al ciudadano particular, al ciudadano particular, no comunitario, no pueblo. Entonces, frente al ciudadano atomizado en sus intereses particulares y fortificado en sus egos, porque eso le conviene a los dueños a los que se adueñaron del país, políticas, y yo he visto políticas en el continente, he visto políticas muy avanzadas, pero avanzadísimas, como en el Ecuador, pero también he visto políticas conservadoras de participación, políticas de pseudoparticipación, verticalmente administradas, verticalmente dosificadas, te las administran en los tiempos, en los procedimientos, en los invitados. Nosotros tenemos que ir rompiendo con eso, progresivamente.
heredamos la llamada democracia representativa. Yo personalmente, cuando estábamos construyendo después de los acuerdos de paz, mi conclusión es que nosotros no éramos una democracia, en todo caso un régimen protodemocrático, es decir, que va construyendo, estamos en proceso de construcción democrática, de representación, pero todo esto ha estado preñada de expresiones irrepresentativas, contrarias a la representación ciudadana, bloqueadoras de la autorrepresentación. ¿Tiene o no el ciudadano derecho a la autorrepresentación? ¿Qué niveles son posibles? Esa es otra cosa. Pero lo primero es aceptarlo conceptualmente. De esa manera, estos modos de democracia representativa se convirtieron en una fórmula para la exclusión, especialmente de los más débiles, de los más pobres. Y todo esto estaba asociado al acceso privilegiado e inequitativo a la propiedad, al servicio de eso. Entonces nosotros tenemos que dirigirnos en un proceso donde el pueblo vaya tomando en sus manos los asuntos relevantes del gobierno, me refiero al gobierno en general, del Estado y del país. Sobre el principio democrático de la soberanía popular, miren, desde los griegos ya el poder económico determinaba hasta dónde se llegaba. No estaban incluidas las mujeres. Era una sociedad esclavista. Los extranjeros nunca tenían derechos tampoco. Gran parte del pueblo estaba confinado a los campos mineros. Era el esclavismo. Y por eso es que la Grecia clásica vive ciclos de tiranías, guerras civiles, tiranías, guerras civiles. ¿Y por qué? Por eso. Pero desde allí para acá siempre el poder se las ha ingeniado para generar exclusión. Según los griegos, y aquí desde la cultura, ¿verdad? Según los griegos, idiota era el que no tenía información, que estaba desinformado, que no tenía suficiente información, que ignoraba cosas. Y Pericles, en uno de sus discursos, decía que inútiles, en aquella época, oficialmente inútiles, eran el que nada participa en la cosa pública. Y eso viene de allí, y es una lógica occidentalista, así ha sido. Pero bueno, hay que transformar esa forma de ejercer la política. Pero una reflexión, y entonces, ¿qué es la política y al servicio de qué? La política, nos dicen varios teóricos, es el arte de lo posible, pero esa es la matriz del pragmatismo. Del pragmatismo desmedulado de principios. Con tal de hacer lo posible, venden hasta a su abuelita, se comen a sus hermanos, hacen cualquier barbaridad. Con eso hay que romper. Entonces, ¿qué es la política? Científicamente en las academias enseñan que la política, dicen, es la conducta, la actividad dirigida a conquistar el poder, a tomar el poder, a ejercer el poder, o a utilizar el poder, o a incidir en el poder. Un sindicato hace política y trata de incidir. ANEP hace política e incide en el gobierno. Ahora bien, nosotros como una fuerza progresista, ¿cuál es nuestro concepto de política? Y hay que devolverle su original y más noble sentido a la política. ¿Y cuál es el concepto? Que para mí es un concepto profundamente revolucionario. Política es compromiso, servicio y lucha a favor del pueblo. Eso es. Compromiso, servicio y lucha. Eso es política. Estés donde estés y te den la tarea que te den. Compromiso, servicio y lucha. Suficiente para marcar la diferencia.
porque nosotros no fuimos llamados solo para diferenciarnos. Los que tenemos ideas progresistas, democráticas, diferenciarnos de toda la porquería del sistema. Y por supuesto, toda la vida yo he llegado a una conclusión en el Estado, en la política, toda la vida, históricamente, tengámoslo en cuenta, siempre hay y siempre habrá una eterna batalla entre el príncipe y el principito. El príncipe representa la inocencia, la nobleza y la transparencia, y está inspirado en nuestro país. Y el asteroide es chiquito porque es El Salvador. Y los 3 volcanes son los que se veían de la Casa de Consuelo, de Armenia, ¿verdad, diputada? Muy bien, tiene que ver con nuestra identidad. Y el príncipe es su contradictoria antípoda. Entonces uno tiene que definirse siempre de qué lado está. ¿Del príncipe del Florentino Maquiavelo o del principito? Esto tiene que ver con esto, porque de lo contrario caes en la manipulación de la gente. Eso quiere decir que aceptar que el principio, la ciudadanía no solo es un concepto, es un principio, pilar. Y por eso tenemos que avanzar a demoler esa noción convencional y conservadora de la ciudadanía, del ciudadano pulverizado en esa dimensión individualista que decíamos, que yo le llamo el individuo partícula. Avanzando, ¿hacia dónde queremos ir? Hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Hacia un ejercicio pleno de ciudadanía efectiva. Esta es mi cuarta provocación. Hacia un concepto integral de ciudadanía. Mire usted en lo fiscal, en nuestras sociedades, en la mayoría de países de Occidente. En la política fiscal, cuando se dice reforma fiscal, piensan en impuestos, porque se ve al ciudadano solo como sujeto de deberes, no como sujeto de derechos, de pedir cuentas, de exigir cuentas. Revolucionar ese concepto es aceptar y promover al ciudadano como sujeto no solo de deberes, sino de derechos, pero integralmente. Yo menciono lo fiscal, pero en todos los campos, la ciudadanía social, la ciudadanía fiscal, la ciudadanía política, la ciudadanía ambiental. Esta es mi cuarta provocación. Pronunciarnos por una ciudadanía no solo activa. Muchos libros dicen eso y lo enseñan en las universidades. No solo activa, sino decisiva. Que se le vaya devolviendo el poder decisorio que le pertenece. Una ciudadanía, ¿qué quiere decir eso? Una ciudadanía empoderada para detonar agenda política. ¿Quién determina aquí la agenda política del país? Empoderada para detonar iniciativas políticas, de participar, de incidir, de codecidir directamente en los asuntos de gobierno. Ser representante entonces implica, para el ciudadano, ser representado, porque aquí vivimos un sistema que se llama democracia representativa, pero ser representado, ¿qué significa? Significa estar presente en algún sentido en los asuntos decisivos del país. Presente, esto es muy importante para los políticos, no solo a la hora de otorgar el mandato popular, sino a la hora de hacer cumplir el mandato popular, de hacer cumplir los compromisos contraídos con el pueblo, de hacer cumplir los programas y sus derechos, no solo frente al Estado, sino frente a los poderes fácticos, económicos, donde el ciudadano también es cosificado como usuario. Para edificar una verdadera democracia se necesita ciudadanías y sujetos libres, relacionados con equidad para participar en esos espacios públicos. Sobre la noción de participación ciudadana, aquí tenemos a dos académicas muy relevantes. Yo encuentro que hay dos nociones también. Una noción conservadora.
y otra noción progresista y democrática. La noción conservadora te dice, le damos participación al ciudadano, lo convertimos en parte al ciudadano. Yo admito, acepto, tolero, permito la participación del ciudadano. Eso han hecho los neoliberales, los egoliberales en mayor o menor medida, porque ellos creen que esto es una válvula para descompresionar la situación y que no hayan rupturas. ¿Habrá otro concepto más avanzado? Yo creo que sí, hay una noción mucho más positiva, mucho más democrática y también es revolucionaria, que parte de que el pueblo no es parte, es el soberano. Por favor, hombre, es como que yo te diga, mira, te voy a dar unas accioncistas, papá. ¿Cuál? Si él es el dueño del negocio público, es el soberano, es parte y todo, es un mosaico y todo. Sí, pero yo estoy en el poder. Sí, pero el pueblo es el titular del poder. El Estado no es depositario del poder. El poder siempre reside en el pueblo, al menos eso dice la Constitución. Por eso él decía, estoy hablando en borrador porque estamos hablando del deber ser, estamos hablando de aspectos conceptuales donde muy probablemente yo no tengo razón. Esta es mi quinta provocación: soberanía participatoria. El pueblo no es una partícula, no es una parte, es múltiples partes y es todo. Y en donde superar la pobreza de una parte fundamental del pueblo es el más vital interés nacional. Sobre los desafíos culturales no me toca, pero sí creo que es importante avanzar a socializar la información, democratizar el conocimiento, democratizar las tecnologías de la información. La política, desde la política debemos de pujar para que las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, se conviertan realmente en nuevas, crecientes y cualitativas formas de socialización y de promover ciudadanía. También tenemos un desafío ideológico, desde una perspectiva emancipatoria, como plantean los diálogos de invierno. Todos tenemos visiones, credos, paradigmas, visiones utópicas y contrautópicas, como las que se sostenían antes. Eso es ideología. Entonces, el problema es que el poder hizo ciertas cosas y formaciones políticas por largas décadas y décadas se convirtió a la ideología en teología. Se convirtió a la ideología en teología, aún con sus pretensiones cientificistas, confesional. Decía alguien en la Revolución Francesa, ahí donde el hombre cometió un sacrilegio, avanzaron las ciencias. Por supuesto que de lo que estoy hablando es que todos tenemos o debemos de tener principios, valores, una visión del mundo, todo eso es ideología. Aun cuando los egoliberales dicen que hay que desideologizar, esa es la forma más perversa de ideología, que nos están tratando de desmedular la política, la vida de principios y de valores. No, yo lo que estoy planteando es que todos tenemos ideología, pero debe ser viva. La ideología no puede convertirse en un monóculo para ver la realidad o en una pajilla para ver la realidad. La realidad no es una película blanco y negro. Miren allá afuera todos los matices que registra y está en movimiento. Entonces, si la vida se mueve, entonces también las ideas tienen que moverse. Los principios, los valores tienen que ser mucho más sólidos y consistentes. Eso es importante para entender todo esto, y por eso quiero recordar una cosa aquí. Marx fue el primero que pidió, que suplicó y exigió que a su construcción teórica y científica no se le llamara marxismo. Justamente, y está en las cartas a La Salle, justamente para que no se convirtiera en eso. Quiero cerrar planteando sobre los desafíos políticos.
El desafío político principal frente al sistema es de cómo el pueblo puede incidir más temprano y oportunamente y decisivamente en el proceso transformador, en la construcción de decisiones. Eso quiere decir que hay que civilizar la política o popularizar la política, civilizar democráticamente el poder, meterle olor a pueblito al poder, al ejercicio del poder y de la política. Fortalecer todo eso, las redes de organizaciones, el ciudadano entendido como sujeto colectivo, como redes informadas y formadas cultural y políticamente, ciudadanía con el más profundo sentido de comunidad, ciudadanía con el más profundo sentido de pueblo, ciudadanía con el más profundo sentido de civilidad, con el más profundo sentido de cooperación y solidaridad, con los más altos grados de concientización y compromiso con toda la población, con sus integrantes respecto al bien común. Y ahí todos tenemos un deber, educar en el inmenso valor cívico que significa participar en los asuntos públicos. Hoy vamos a una situación decisiva en el 2014. Yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos que la abstención es un voto por el pasado. La abstención es un voto por el mercantilismo, por el economicismo, por el saqueo, por la corrupción. Nuestro proceso, con todas sus imperfecciones, tiene que seguir rompiendo justamente estas situaciones que afectan tanto al pueblo. Como el tiempo se me ha terminado, dije que no quería morir en el intento. Mire, me parece que el cambio transformador requiere ciudadanías irreverentes y críticas, capaces de liberarse de lo que Al Gore le llamaba el ataque a la razón, es decir, del terrorismo mediático. Es decir, que tiendan a emanciparse continuamente, capaces para poder desincentivar y mantener a raya y finalmente derrotar el sello plutocrático que ha tenido el Estado y la política en el país, el sello mercantilista, oportunista y corrupto de la política tradicional y del ejercicio del poder. Abatir la cultura de lo escondido, de la simulación, de la opacidad en la política, en el poder, en el Estado, en el mercado. Por eso es que un representante leal al pueblo no solo debe consultar, no solo hay que consultar, sino que debe explicar, argumentar, razonar, justificar oportuna, periódicamente, las decisiones que se toman. El pueblo tiene que participar en las decisiones. Igual que Breni, me salto, solo quisiera hacer una pregunta para terminar. ¿Quién marca y determina las agendas políticas en el país? ¿Quién tiene ¿Quién tiene la iniciativa de ley, según nuestros abogados? Los diputados, el presidente a través de los ministros, la Corte Suprema, en materia de tributos, los gobiernos municipales. Pero yo les pregunto, ¿quién tiene más iniciativa de ley en este país? ¿Un legislador? ¿O históricamente cómo fue antes? ¿Un legislador o Avanza? ¿Un legislador o ANEP? ¿Quién tenía más iniciativa de ley? En la práctica, de hecho. Estamos hablando de cuestiones fácticas, no jurídicas. El Banco Mundial o él. Entonces aquí la política se ha redistribuido negativamente. No solo hacen política los que estamos en los partidos. Aquellos empresarios, aquellos gremios de gente poderosa o que tiene medios, hace política todos los días. Y es importante también liberarse de eso. Hay que avanzar a múltiples formas. Quizá algún día el plebiscito, el referéndum, pero algo muy más consultas. Pero una cosa muy importante podría ser comenzar a discutir el tema de la iniciativa de ley, ya que lo mencioné. Aquí un ciudadano, aunque saque 1 millón de firmas, no tiene iniciativa de ley. ¿Por qué?
porque el sistema te obliga a una mediación obligada. Bueno, este sistema se puede abrir, como en otras partes, a la iniciativa popular. Esa es una idea que creo que conviene discutirla. En síntesis, ¿qué se necesita? ¿Más Estado, menos Estado, un Estado fuerte? Ni más Estado ni menos Estado, sino un mejor Estado, y un Estado fuerte del lado del ciudadano. Eso es lo que se necesita, un Estado efectivo, que haga de las soluciones a la problemática de la sociedad su motivación, su deber, y lograr una complementariedad positiva entre representación y participación popular, pero fundada en la soberanía de la gente, con un renovado sentido de pueblo, de identidad, de pertenencia y de apropiamiento popular del futuro. A más participación, más democracia, y a más soberanía popular, más futuro. Muchas gracias.